Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. No sé dónde estarás porque cada vez que te busco no te encuentro, ¿no? Podría ser el título de una nota de pronto. Cada vez que te busco no te encuentro. Y van pasando cosas en el país que uno realmente se ve al asombro total. Yo estoy viendo cosas que ocurren en el ámbito de la actividad política que jamás pensé en mi vida que podrían llegar a pasar. No pensé que había tal grado de cerebración en lo que podemos considerar es todo el sistema político uruguayo. Y cuando digo todo el sistema político, me refiero a diputados, senadores, poder ejecutivo, pero también el poder judicial, fiscales, que llevan adelante actos administrativos, que están viciados de nulidad, que tienen desviación de poder, pero que se naturalizan como que son actos administrativos correctos, que nadie cuestiona, y todo se lo lleva al terreno del conventillo político, politizando y personalizando temas. ¿Por qué digo todo esto? Porque estoy viendo el caso Sartori. No lo iba a tratar hoy, pero conversando con un eminente amigo jurista y viendo cómo se está tratando el tema, en verdad uno empieza a remontar como una caldera, ¿viste? Cuando lo empezás a calentar, empezás a tomar temperatura, porque lógico, a uno le corre sangre por las venas, tiene cierta estructura de pensamiento lógico, un cierto nivel de estudio de las ciencias jurídicas y del orden jurídico uruguayo, creo que tengo un cierto nivel de comprensión de las disposiciones y mandatos constitucionales, que son los que nos ordenan el Estado de Derecho, y desde ahí que podemos hablar de un orden jurídico de Estado de Derecho, si se respetan todos los mandatos, las premisas o las prescripciones que la Constitución hace, que la pobrecita está absolutamente desabastecida de aplicadores, de funcionarios públicos, de funcionarios políticos que la reconozcan, sino que por el contrario hay un ánimo de desobediencia para con la Constitución y para con leyes que sean constitucionales. Pero sí hay una pronta animosidad de cumplir con leyes inconstitucionales, que hay un montón. En este caso, vinculado esto a la declaración jurada de bienes que le exige la ley que creó la JUTEP al senador Sartori, bueno, plantea, digamos que una retaíla de disparates. Retaíla es un hilado, es un hilado que ordena algo, por ejemplo, una retaíla de ajos, una retaíla de chorizos. Bueno, ahí podría ser, ¿ves? El término, hay una retaíla de chorizos que van creando disparates en el Uruguay. ¿Por qué? En principio, una declaración jurada es lo que en derecho se llama un acto intuito personae. ¿Qué quiere decir esto? Que hay actos que el derecho reconoce como de estricto rigor personal en su comisión. Un contrato, por ejemplo, el contrato de compraventa, un contrato de préstamo, lo que fuere, es un contrato, un acto jurídico estrictamente personal. Tiene que hacerlo ese titular, el que va a ser propietario de un inmueble, por ejemplo, de un auto, si establece un contrato de compraventa. Y aquel que es el titular de la venta, que va a ser a su vez el propietario del dinero que va a adquirir por esa venta. Lo mismo sucede con una declaración jurada. Es un acto que obedece a lo administrativo, es un acto administrativo que a su vez responde a nuestros derechos civiles de declarar nuestros bienes, en este caso es ante el Estado, para que tenga noticia de cuál es nuestra situación patrimonial. Por lo tanto, ese acto de declaración jurada es estrictamente personal, es un acto intuito personae. Eso es lo que hizo el senador Sartori, como lo han hecho todos los diputados, todos los senadores, los integrantes de distintos organismos públicos del Estado, porque así lo exige esta ley que creó la JUTEP. A ver si la tengo por acá. Esta ley que precisamente plantea
digamos, esta necesidad o esta obligación de hacer la declaración jurada bajo la mecánica que establece la ley que crea la JUTEP. Ahora resulta que cuando uno va leyendo esta ley, comprueba, es la ley 19.797, que la JUTEP ha sido creada como un servicio descentralizado del Estado uruguayo, y el capítulo 11 de la Constitución de la República, en su articulado, es el que formula la naturaleza jurídica de los servicios descentralizados. Y en la naturaleza jurídica de los servicios descentralizados, la Constitución establece que solo podrán crearse a los efectos de cometidos comerciales o empresariales. Por lo tanto, este régimen de la JUTEP bajo esta ley que la declara un servicio descentralizado, manifiestamente es una ley inconstitucional, la ley 19.797. El Estado uruguayo está preñado de leyes inconstitucionales. Por eso les decía lo del comienzo, de un sistema político que tiene el ánimo de desavenencia o de desapego para con la Constitución de la República. Yo recuerdo que en el gobierno de Mujica se le había parado el carro, creo que a raíz de 8 o 9 leyes que se le consideraban inconstitucionales directamente desde el Parlamento uruguayo. Claro, se ve que eran tan aberrantes, tan notoriamente inconstitucionales que le dijeron, no, hasta ahí, no, ahí no llegamos. Pero por el cernidor pasó un montón de leyes inconstitucionales. No tengo idea, yo voy descubriendo a medida que la caja de Pandora se va abriendo con este tipo de cosas. Así como vimos actos administrativos viciados de nulidad, con desviación de poder, por ejemplo, cuando se saca la fiscal Fossati, por ejemplo, la suspensión de fueros a Penades no corresponde para nada de acuerdo a la hipótesis jurídica que plantea el artículo 114 de la Constitución. Fíjese que todavía Penades sigue atrás de la fiscal que sigue investigando y sigue en trámite investigativo cuando el 114 dice que se pueden suspender los fueros y eso queda a criterio, por supuesto, dentro de la jurisdicción, digamos, administrativa que le da ese artículo a la Cámara correspondiente, que tiene la libertad de decidir sí o no a través de un pedido de la justicia cuando ya ha sido acusado ese senador o ese legislador, cuando ha sido acusado de un delito grave. ¿Para qué? Para ser sometido ya a un juicio penal. Bueno, nada de eso está pasando con Penadez, está en un trámite administrativo y ahí está, le sacaron los fueros y no pasa nada y ya nadie más habla nada de eso. Lo mismo con el caso del cordón. Mal, digamos, privados de libertad. Estos muchachos que ahora quedaron liberados, que está en la noticia, Ignacio Álvarez publicó el tema, Tata Angelito también publicó el tema. ¿Y qué pasa ahora? Fueron perjudicados durante cuánto tiempo ya, más de un año y pico, presos, y ahora le dan el título de sobreseídos, de acuerdo a este sistema fiscalista. O sea, ahora los fiscales descubren que no cometieron el delito de violación grupal. Bueno, otro desastre. Y en este caso, a Sartori le exigen a través de esta ley, que es inconstitucional, a su vez esta ley es inconstitucional, pero a su vez le exigen, de modo caprichoso, administrativamente abusivo, con desviación de poder, que declare los bienes de su esposa. Y no se puede hacer eso. En primer término, Sartori está casado en Suiza y el régimen matrimonial suizo no reconoce, no da efecto jurídico patrimonial. ¿Qué quiero decir con esto? Los que se casan en Suiza tienen una situación similar a lo que acá vendría a ser el régimen de separación de bienes, que se puede optar por ese régimen. Es decir, los cónyuges siguen siendo propietarios de sus bienes y no integran patrimonio. Tienen una vida patrimonial separada. Tienen efecto civil ese matrimonio. Es decir, tienen derecho sobre sus hijos, el derecho a la patria potestad, a educarlos, protegerlos, todo ese tipo de cosas. La manutención, heredan sus hijos, pero entre ellos no hay comunidad patrimonial. Eso pasa en el régimen matrimonial suizo. Él está casado ahí. Por lo tanto, su esposa y él son dos universos patrimonialmente distintos. Entonces él hace una declaración jurada de sus patrimonios como corresponde.
y le exige la JUTEP, que tiene atribuciones cuasi penales de investigación fiscal, porque puede ampliar la investigación si tiene sospechas de malversación de fondos o de ciertas omisiones de bienes, le exige ampliar la investigación y que tiene que declarar todo lo que la JUTEP disponga que tenga que declarar. Bueno, eso es absolutamente ilegal. La declaración jurada es intuito personae. Si vos vas a un banco a pedir un préstamo, el banco te va a pedir declaración jurada de tu patrimonio para saber si vos tenés la base patrimonial para hacer la devolución del préstamo que solicitas. Y si es ante el Estado te va a solicitar, en calidad de funcionario público, una declaración jurada de tu patrimonio, de tus bienes, pero no el de tu esposa, porque nadie puede, por interpuesta persona, declararle bienes al Estado. Y en este caso, una ciudadana rusa que no es uruguaya, que no cumple ninguna función pública en el país, no es funcionaria pública, no es diputada, no es senadora, no tiene ninguna función además. Pero eso, en todo caso, es un hecho significativo, pero jurídicamente no es relevante. Acá lo que es relevante es que la declaración jurada es estrictamente personal. Y si acaso sospechan de que Sartori está haciendo maniobras, que las puede hacer, evidentemente, maniobras legales, delictivas, bueno, eso es de una complejidad criminal, de una ingeniería criminal, que tendrá que ser investigada desde una sede fiscal o desde la policía e ir por los trámites que corresponden, que son los trámites de una acción penal. Pero es cosa de loco lo que estamos hablando. Si tanto sospechan de que hay corrupción, bueno, se debe iniciar una investigación penal, que hoy es a través de las fiscalías. Que un fiscal inicie una investigación si hay sospechas de que omite declarar bienes. Ahora, ¿se le está exigiendo a Sartori que justifique en su declaración, que declare que no omite bienes? En el derecho se le llama diabólica probata y no la acepta el derecho. Es un disparate probar lo que no tenés, probar que lo que no tenés es cierto. Una cosa, es rebuscado, ¿vieron? Le exigen que él pruebe que lo que él dice que no tiene es verdad, que no lo tiene. Es un disparate. Pero parece incluso la actitud del zángano, del vago, que no quiere investigar. No, tráeme todo porque en este país estamos contra la corrupción. Entonces, instalan el concepto de corrupción, concepto en el que todos estamos de acuerdo que hay que combatir. ¿Quién va a negar eso? Nadie. Nosotros acá desde Libertas y este programa somos los primeros que estamos contra la corrupción. Pero ya lo dijimos que la corrupción es sistémica, es institucional, que es la más grave, que es esto que estamos viendo además. Primero defendamos el Estado de Derecho. Primero defendamos principios claves que nos den estabilidad a nuestra vida, como la seguridad jurídica, que está siendo violada en este caso. Pero ¿qué sucede en este país de conventillo? Instalan los grandes temas con los que todos estamos de acuerdo, pero el cómo es un desastre. El cómo es, lo hacemos como queremos, caprichosamente, desobedeciendo la Constitución. Integrantes de la Suprema Corte de Justicia llegan a decir que esta ley no es inconstitucional porque los preceptos constitucionales son vetustos. ¡Qué disparate! Entonces que hagan otra constitución. Pero, y entonces vamos por el camino de que queremos tener un derecho como el anglosajón, que sea consuetudinario, que el Poder Judicial no solo siente doctrina, sino que provoque efectos jurídicos como las normas, que interprete lo que quiera y que después sigamos los caminos de la Suprema Corte. Pero va a ser peor que en el derecho anglosajón, porque en el derecho anglosajón hay una tradición ancestral, hay estabilidad, hay previsibilidad, porque así es el sistema. Pero acá vendrá cada maestrito con su librito, después viene otra Suprema Corte de Justicia que tiene otros criterios. Y ya no hablamos más de seguridad jurídica, sino hablamos más de previsibilidad y de estabilidad institucional, porque interpretan lo que quieren. Es impresionante esto, ¿eh? Es realmente impresionante lo que está pasando en el país. Fíjense, acá tengo un fragmento de la nota publicada en El Observador. 3 de los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia entendieron ante la acción presentada por Juan Sartori que no es inconstitucional que la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, le exija al senador nacionalista presentar la declaración jurada de su esposa. ¿Se dan cuenta el disparate? Después de lo que acabo de decir,
Una declaración jurada es estrictamente personal. Le están exigiendo a la esposa de Sartori que Sartori declare los bienes de ella ante el Estado uruguayo. Es un atropello total. El Estado uruguayo le está exigiendo a una ciudadana de otro país que declare sus bienes a través de su esposo. Es impresionante, ¿eh? Yekaterina Volovleva, difícil de pronunciar, se llama así. Bueno, el observador presenta decenas de páginas para cada postura. La presidenta, el presidente, se dice, señores, de la Suprema Corte de Justicia, es un participio del verbo presidir y termina en ente, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Doris Morales, Tabaré Sosa Aguirre y Bernadette Minviele Sánchez son los que dicen que no es inconstitucional. Y por un lado los argumentos de Elena Martínez y por otro de John Pérez Virignani, que dicen que tiene razón Sartori, que es inconstitucional esa ley. Los ministros Elena Martínez y John Pérez votaron a favor del pedido de Sartori, dado que a su juicio la ley es inconstitucional. Esta es la posición correcta. Esta es la posición correcta. Los otros tres marxistas, por supuesto, dicen que no. Estamos en manos precisamente de una institucionalidad marxista y de aplicadores de justicia que son actores políticos más que actores judiciales. Pero además tenemos al senador Botana que sale a apoyar esta postura y apoyar la postura de Ventura. Ventura, ¿vieron? La diputada que tuvo lío con Beatriz Argimón, que está por lo desaparecido, que es el Partido Comunista, que dice que Sartori tiene que colaborar porque Uruguay está en una campaña contra la corrupción. Y Botana dice lo mismo. Bueno, desastre, ¿eh? Si el senador Sartori quisiera evadirse de informar sobre su patrimonio, le bastará con recurrir, por ejemplo, a ascendientes, descendientes, pone testaferros, pone a cualquier testaferro, porque la ingeniería jurídica del crimen es vastísima y es compleja, y por supuesto que hay que investigarla, pero no a través de una declaración jurada. No se arreglan las cosas de esta manera. No es a través de una declaración jurada que vas a descubrir toda la trazabilidad de una ingeniería jurídica del crimen. Fíjense lo que le llevó al fiscal Luciani y Mola en una de las causas que llevó años de una connotada organización para delinquir, ya muy notoria de los Kirchner, todo lo que llevó todo el tiempo para descubrir que habían maniobras delictivas contra el Estado argentino. Bueno, si acá Sartori tiene maniobras delictivas desde sus patrimonios contra el Estado uruguayo, tendrá que investigarlo. ¿Pero quién? La justicia, no desde una declaración jurada. Bueno, evidentemente hay un acto administrativo irregular que a su vez proviene de una ley inconstitucional. Las atribuciones que la JUTEP tiene son dadas por una ley inconstitucional. Y la declaración jurada de bienes, repito, es estrictamente personal. No se puede sustituir una persona a otra para realizar un acto de esta naturaleza, como lo es la declaración jurada de bienes o patrimonio personal. Y no se le puede exigir, por ende, que rinda la declaración jurada de su esposa. No, no es el titular, porque esto es intuito personal. Y por otra parte, no se le puede exigir que pruebe que lo que no dice es cierto. Estamos en el reino del disparate de verdad. Por eso vieron que voy levantando temperatura. Bueno, quedamos por acá y vamos a una segunda parte de otro gran disparate, que es lo que conversamos ayer con el doctor Claudio Rama. Hoy lo voy a continuar, que es la dictadura de la ideología de género desde la Intendencia Municipal de Montevideo y la dictadura fiscalista que nos está robando cada vez más a todos los montevideanos por todos lados. Quédate ahí.